En esta cuarta parte de los videotutoriales de programación para no programadores, vamos a analizar el aspecto de la repetición o la iteración en programación, dado que es uno de los aspectos más importantes, porque repetir nos va a permitir hacer la misma actividad varias veces, como por ejemplo en el caso del cálculo del salario de un empleado. Una vez que se hace el programa para un empleado, se puede repetir para cientos o miles de empleados. En programación encontramos sentencias de control de ejecución que nos van a permitir repetir. Una de ellas es el mientras o while. Básicamente es una modificación de la sentencia de decisión simple en la que se ha tomado, después de las acciones, se altera el flujo de manera que vuelva al punto de la evaluación de condición. De esta manera es que nos encontramos con un bloque de sentencias que se ejecuta mientras la condición es verdadera. En castellano hacen falta dos palabras, hacer y fin mientras, para encerrar las instrucciones que queremos que se repitan. De este modo, el bucle o la iteración consiste en una repetición de las acciones y verificación de la condición. Cuando es verdadera, se ejecutan las acciones, y cuando es falsa, se pasa a la siguiente parte del programa. En el lenguaje de programación, la palabra reservada es while, se utilizan las llaves para encerrar el bloque y se ponen las acciones como se indica. Acá tenemos la oportunidad de ver cómo se ejecuta un ciclo de control mientras o while. En este código hemos declarado una variable, la inicializamos con el valor 1 y mientras sea menor que 3 vamos a ejecutar la sentencia alert A. Al recargar la página nos muestra el valor de la variable A, que es 1, y que va a seguir siendo 1 para siempre porque en ningún momento ese código modifica el valor de la variable A. Nunca va a salir de ese ciclo. Vamos a tener que apagar la máquina o parar la tarea, el programa, con alguna herramienta como el administrador de tareas. Bien, una vez que paramos el programa, vamos a poder corregirlo de manera de que tenga una opción, una alternativa que permita salir del ciclo. Este es un error que se suele cometer cuando se hacen programas y se conoce como ciclos infinitos o abrazos mortales. En este caso, lo que vamos a hacer es que después de mostrarnos la variable, incremente en 1 ese valor. Veamos a ver cómo se ejecuta en esta oportunidad. Nos muestra el 1, le damos que continúe, nos va a mostrar ahora el 2 y ya no lo va a hacer porque es mientras A sea menor que 3, no cuando A sea igual a 3. Lo hacemos otra vez porque tenemos pleno control del programa. De este modo hemos visto la primera estructura de control de ejecución que nos permite hacer repeticiones. La siguiente estructura es la que se conoce como repetir o do while. Esta estructura de control es una modificación del while. Lo que se hace es invertir el orden de la condición con el de las acciones. De esta manera vamos a garantizar que por lo menos una vez se ejecuten las acciones. En castellano no hace falta mucho más porque basta con la palabra repetir y el mientras para encerrar las acciones. Existe una variante llamada repetir hasta que se debe manejar con cuidado porque la evaluación de la condición se altera. Observen con atención que en el repetir hasta que se sale del ciclo cuando la condición es verdadera. En su lugar, en el repetir mientras, se permanece en el ciclo cuando la condición es verdadera. En un lenguaje de programación concreto,
se utiliza la palabra reservada do, se abren las llaves, se consigna las instrucciones entre las llaves y con el while se indica la condición a controlar. En este caso tenemos el ejemplo que corresponde al repetir o al do while. Obviamente es el mismo que el del while, hemos cambiado de lugar las cosas, de manera que lo podemos probar. A ver, nos muestra el 1, nos muestra el 2 y finaliza. Lo mismo que el while. O sea, ¿da lo mismo hacerlo de una u otra manera? Dijimos que no. Entonces veamos la diferencia. Si cambiamos el valor inicial de A por un valor como 8, por ejemplo, y ejecutamos, vamos a ver que se ejecuta una vez, nos muestra el 8 y no se ejecuta más. Ahí está la diferencia. Al menos se ejecuta una vez, independientemente de la condición de salida. La siguiente estructura de control de repetición se conoce como for, o en castellano el para. Esta sentencia de control surge al analizar el while o mientras, observando que siempre hay una inicialización, o sea, se ponen los valores iniciales de algunas variables. Y en el bloque de control se observa que hay un grupo, o al menos una instrucción, que se va a ejecutar siempre. Cada vez que se realice una vuelta del ciclo, se ejecuta la actualización. Las otras acciones puede ser que sean condicionales, de modo que alguna vez se ejecuta y otra vez no se ejecuta. En este ejemplo vemos que la variable comienza con un valor igual a 1. Mientras la variable sea menor que 5, nos va a mostrar el cartel con el valor de la variable y luego va a incrementar el valor de la variable en 1. Veamos cómo se ejecuta. Al recargar la página, vemos cómo va cambiando el valor de la variable a, desde el 1 hasta el 4. El 5 no se considera porque la condición es a menor que 5. Lo que debemos observar es que en esta sentencia de repetición encontramos la instrucción que hace la inicialización, encontramos la condición, encontramos en este caso una acción y también podemos visualizar la actualización. De ese modo es que identificamos estas partes que se repiten con mucha frecuencia. Es bastante común que los programas incorporen estas instrucciones. Entonces, la sentencia de control for nos facilita una forma, una disposición en la cual nosotros podemos incorporar cada una de estas partes. Esto es para que los programadores no nos olvidemos de incorporarlas cuando tienen que estar y además para poder verlas de una sola vez. O sea, podemos ver en una sola línea qué variables se inicializan, cuál es la condición con la cual se va a abandonar el ciclo y qué actualización se va a ejecutar cada vez que se vuelva a controlar. Las acciones dentro del ciclo ya corresponden al caso o programa en particular. Veamos entonces cómo podemos transformar una sentencia o un conjunto de instrucciones que conforman un ciclo while en un for. Para ello, lo primero que hacemos es cambiar el while por el for y empezamos a completar las partes que hemos visto en el tutorial. La inicialización tiene que estar al principio, entre los paréntesis. Separado con un punto y coma va la condición, a continuación otra vez punto y coma y lo que vamos a incorporar ahí es la actualización, esa parte de sentencias que se realizan siempre, no hace falta un punto y coma. Bueno, ya está, grabamos y para probar esto debería ser exactamente lo mismo que cuando estaba con el while. Vale 1, ahora vale 2, 3, 4, último, no hay más porque es menor que 5.
Para finalizar esta parte del video tutorial, en el resumen voy a recalcar que la repetición o iteración es un aspecto fundamental de la programación. Dado un conjunto de instrucciones, independientemente si son o no de condicionales, la repetición es justamente la capacidad de poder ejecutarlas tantas veces como queramos. De ese modo es que contamos con diferentes formas de controlar la repetición. El problema es justamente cuidar el límite. Es ahí donde los programadores metemos la pata. Tenemos tres maneras de hacer repeticiones, controlando antes o después la condición, y un mecanismo, el para o el for, que realmente es muy potente y muy utilizado hoy en día. Nos vemos en la próxima parte.